Bien, muchachos, vamos a continuar con el movimiento en dos dimensiones. En este caso hablaremos del movimiento circular. Vean, la partícula decimos que tiene un movimiento circular cuando su trayectoria es la de una circunferencia. Bien, veamos en el dibujo que tenemos aquí. El punto inicial, aquí consideramos a la partícula inicialmente. Con respecto al sistema de referencia, tiene un ángulo bien definido que es el ángulo θ1. Al cambiar de posición, vean, se mueve una distancia ΔS. Avanza hasta quedar definida esa posición por el ángulo θ2. Se ha desplazado una delta θ. Vean, en este caso decimos característica de la circunferencia es que va determinando unas longitudes con respecto al origen que nosotros llamamos radios. Bien, aquí el radio para nosotros nos indica la posición del punto que está moviendo. Por un lado, la partícula con movimiento circular presenta dos velocidades. La velocidad que tengo aquí, vean, recibe el nombre de velocidad lineal o tangencial, cuya magnitud V está definida por el cociente de la distancia que recorre con respecto al tiempo. Delta S en nuestro caso se conoce como longitud del arco determinado en este caso por la partícula. Tenemos la velocidad lineal o tangencial. Hay otra velocidad, decíamos que hay dos velocidades en el movimiento circular. La otra está referida en este caso al ángulo que está determinando. Se conoce como velocidad angular y se representa con la letra omega. Vean cómo se define. Dice que omega, que es la velocidad angular, está definida por el ángulo, ¿sí? El cambio en el ángulo que se está dando con respecto al tiempo. Este ángulo debe estar medido en radianes. Veamos. Por definición, todo ángulo medido en radianes, vean cómo queda. Dice, el ángulo medido en radianes, ¿qué es esto? Podemos ver aquí, extraemos la figura, que es una pequeña rebanada de pastel. Y si el ángulo es pequeño, vean cómo queda. Estas son las magnitudes del vector posición que conocemos como radios. Vean, dice, ¿cómo se define? Dice que si observan y sacamos la tangente de este ángulo, será el cateto opuesto entre el adyacente. Por otro lado, si saco la función seno del ángulo, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Vean, son equivalentes los valores para ángulos pequeños de la función seno, la función tangente o simplemente el ángulo. Este ángulo debe estar, repito, medido en radianes. ¿Por qué? Veamos aquí. Delta S es una longitud, debe estar en metros. El radio es una longitud de metros. Metro sobre metro se simplifica la unidad. Entonces, la expresión que tengo aquí debe estar medida en radianes. Bueno, teniendo las tres ecuaciones, vean, la velocidad lineal o tangencial, la velocidad angular y la definición del ángulo medido en radianes, si lo relacionamos esas tres expresiones, veamos qué nos queda. Sustituimos la ecuación 3, que es el valor del ángulo, en la ecuación 2, donde aparece la velocidad angular. Vean, aquí dice que el ángulo es delta S entre delta T. En este caso, decíamos que está multiplicado en este caso en el denominador por R. Pero observen aquí, delta S entre delta T, que está en la expresión 1, que es la velocidad lineal o tangencial.
Bien, veamos qué me queda. Este es B, entonces omega va a ser igual a B sobre R. Esto implica que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Sí? Esta es la relación de velocidades angular y tangencial. Veamos. Si la partícula con movimiento circular recorre arcos iguales en tiempos iguales, se dice que tiene movimiento circular uniforme. Esto es que determina, vean importante esto, se dice también, se utiliza la palabra barre, determina o barre ángulos iguales en tiempos iguales. La velocidad en este caso implica que la velocidad angular es constante o la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Bien, veamos ahora cómo el movimiento circular uniforme, ¿sí?, nos muestra que la partícula queda sujeta a una aceleración. Veamos de qué tipo, ¿no? Una aceleración llamada aceleración centrípeta. Una característica en el movimiento circular uniforme es que aparece una aceleración, ¿sí?, que se conoce como aceleración centrípeta. Veamos cómo podemos obtenerla. De acuerdo a la figura, dice, consideremos la velocidad tangencial B en los puntos que tenemos aquí, 1 y 2. ¿Ven? El vector es tangente. Dice, si restamos a la velocidad 2, le resto el vector B1. Vean, este es el vector B1 porque está cambiado su sentido. Entonces tendría B2 menos B1, que sabemos que es el cambio en la velocidad. Bien, si dividimos entre el tiempo que transcurre para cambiar o pasar del punto 1 al 2, veamos, ¿qué tengo? Delta B entre delta T. Esta expresión es una aceleración. A esta aceleración, vean, aquí a la letra A ya le puse una C. Dice, le da el nombre de aceleración centrípeta por la orientación que tiene ese vector, en este caso, ¿sí?, y está hacia el centro de la circunferencia. De ahí el nombre de aceleración centrípeta. Ya tenemos el vector aceleración centrípeta, que está definido por el cambio en el vector velocidad con respecto al tiempo. En magnitud, ¿qué tendríamos? AC es igual a delta B entre delta T. Observemos qué pasa en la figura que teníamos de la trayectoria circular. Vean, aquí estoy hablando de magnitudes. Estos son los radios, esa es la longitud del arco, y vean, el vector velocidad 2 tiene esta magnitud y el vector velocidad 1 o el vector menos B1 tendrá que tener la misma velocidad porque es un movimiento circular uniforme. Entonces, de esa figura vemos que hay dos triángulos semejantes y si usamos o aplicamos razones y proporciones, vean, el valor del cateto opuesto, llamémosle así, es a cualquiera de estos lados. Aquí está, delta S es a R, como, ¿sí?, delta B, que es el cambio en el tamaño del cambio en la velocidad con respecto a la magnitud de cualesquiera de las velocidades. Si despejamos delta B, vean, pasa multiplicando, sustituimos en la definición y vean qué me queda. Delta S entre delta T, habíamos visto que es la velocidad lineal o tangencial. Aquí tengo una B por B, sería B cuadrada sobre R. Vean la definición de la aceleración centrípeta en magnitud. Es igual al cociente
el cuadrado de la velocidad lineal entre el radio, el valor del radio.